Bienvenidos a la segunda entrega del Peso de la Historia, la sección perteneciente al canal de YouTube de Buzzer Beater, en la cual voy a intentar todas las semanas traeros el recuerdo de actuaciones individuales inolvidables, equipos históricos, hazañas, anécdotas, etcétera, etcétera. Hoy, en esta segunda entrega, quiero hablaros de un jugador que pasó únicamente 6 temporadas en la liga, todas en los Dallas Mavericks, y que para muchos seguidores de este equipo, entre los que me tengo que incluir sí o sí, ha terminado por ser prácticamente un ser mitológico y protagonista de un what if poco recurrente, pero yo creo que perfectamente válido. Estamos hablando ni más ni menos que de Roy Tarpley, un jugador que con su llegada al equipo tejano subió el nivel de este y cuya dura caída tuvo un impacto tremendo a todos los niveles en los Dallas Mavericks. Roy Tarpley fue un jugador que cursó 4 años en la Universidad de Michigan antes de ser seleccionado con el pick número 7 del maldito draft del año 1986. Un draft que tarde o temprano voy a tener que traer a este canal sí o sí. Por entonces, en el año 86, los Mavericks eran todavía una franquicia joven en la NBA. Habían nacido en el año 80 y solamente tenían 6 años de vida. Pero en esos 6 años, el equipo tejano ya había disputado 2 semifinales de la Conferencia Oeste, lo cual es una marca bastante respetable para un equipo que recién acaba de nacer. De hecho, el crecimiento de las franquicias NBA rara vez es tan rápido como el de aquellos Dallas Mavericks. Aquel equipo estaba formado, o tenía, mejor dicho, una columna vertebral muy reconocida en las figuras de Rolando Blackman, Mark Aguirre, Derek Harper, Sam Perkins y James Donaldson. Por aquel entonces, en el año 86, Los Ángeles Lakers y los Houston Rockets eran los dominadores de esta conferencia. Los Lakers por historia y galardones y los Houston Rockets porque tenían un equipo muy al alza con las Torres Gemelas y que no en vano había disputado la gran final de la NBA apenas unas semanas antes de aquel draft del año 1986. Con la llegada de Tarpley, los Dallas Mavericks consiguieron un punch interior muy importante y que tantísimos años les había costado conseguir, ya que históricamente Dallas había sido un equipo endeble en la pintura, por no decir otra cosa, y que habían conseguido con James Donaldson una especie de parche, un jugador apañado pero poco resolutivo, y Sam Perkins, que ocupaba la posición de 4, que no dejaba de ser un jugador con una tendencia más exterior que interior. Pero como podéis ver en las imágenes que os estoy poniendo, con Tarpley, los Mavericks consiguieron presencia interior muy importante, un jugador con una capacidad reboteadora tremenda, especialmente en la ofensiva, era un jugador muy inteligente a la hora de posicionarse para el rechace ofensivo, con un lanzamiento a 4 o 5 metros más que bueno y físicamente imponente. Era un jugador grande, muy rápido, un poquito culo pollo, también hay que decirlo, pero que dotaba a la zona de los Mavericks de una presencia verdaderamente imponente. En su segundo año, Tarpley ya consiguió ser nombrado el mejor sexto hombre de la temporada en su año sophomore, haciendo 13 puntos y medio y 12 rebotes en apenas 28 minutos por partido. Ese mismo año, en el año 88, los Mavericks consiguieron forzarle a Los Ángeles Lakers 7 partidos en la final de conferencia, lo que por entonces era el tope en la historia de los Dallas Mavericks y un tope que tardarían casi 20 años en sobrepasar. Bueno, por entonces esa final de conferencia conseguida por los Dallas Mavericks estaba vista un poco como un cambio de testigo en lo que es la zona alta de la conferencia oeste, ya que los Houston Rockets se vinieron abajo con las lesiones recurrentes de Ralph Sampson y posteriormente con el traspaso del propio Sampson, y los Dallas Mavericks seguían evolucionando. Siempre estaban ahí los Lakers, pero los Lakers ya estaban vistos como un equipo un poquito a vuelta de todo, con Kareem Abdul-Jabbar ya muy veterano, con Michael Cooper también veterano y con jugadores que ya empezaban a cumplir años, y se estaba hablando de el relevo en la conferencia oeste con estos Dallas Mavericks como protagonistas.
pero todo se torció en la temporada 88-89. Tras 19 partidos, Tarpley se lesionó la rodilla y fue out of for season. Los Mavericks ya no podrían volver a contar con esta presencia interior en toda la temporada. Además, los Mavs, como os comenté en el vídeo de la semana pasada, traspasaban en febrero del año 89 a Mark Aguirre, su estrella, a los Detroit Pistons a cambio de Adrian Dantley. Un Adrian Dantley que ya no volvería a dar el nivel que dio en Detroit y anteriormente en Utah, en Dallas, en toda su etapa en el equipo tejano. Eso, verdaderamente, esta temporada 88-89 fue un volver a empezar clarísimo en la historia de los Dallas Mavericks. Al año siguiente, se supone que ya recuperado, Tarpley jugó 45 partidos a un buen nivel y Dallas volvió a ser un equipo de postemporada. Cuando en 1990 todos esperábamos una excelente versión de los Dallas Mavericks y una excelente versión de Roy Tarpley, ya que se hacía con el puesto de titular indiscutible tras la salida de Sam Perkins como agente libre a Los Ángeles Lakers, ¡zas! Tras 5 partidos de temporada, la NBA suspendía de manera indefinida a Tarpley al negarse a pasar un control antidrogas. Previamente ya había sido suspendido 2 veces de manera leve por haber sido pillado conduciendo bajo los efectos del alcohol. En esos 5 partidos de la temporada 90-91, Tarpley estaba haciendo 20 puntos y 11 rebotes por partido, y el cielo parecía ser su límite. Pero cayó a los infiernos y con él toda aspiración a corto, medio y largo plazo de los Mavericks, ya que desde ese 1990 los Mavs estuvieron 10 temporadas sin saber lo que era un partido de playoff. Fue una auténtica travesía por el desierto. La NBA suspendió a Tarpley, como he comentado antes, y estuvo 3 años fuera de la liga. Estuvo jugando en Grecia y para la temporada 94-95 volvió a la NBA, volvió a Dallas en una temporada en la que jugó 55 partidos antes de volver a caer en la trampa de las drogas. Y será así, sancionado ya de por vida por la NBA. Con 30 años y las puertas de la NBA absolutamente cerradas de por vida, Tarpley anduvo por varias ligas alrededor del mundo hasta el año 2006. El 9 de enero del año 2015 y con 50 años, Roy James Tarpley pasaba a mejor vida sin que se sepa a día de hoy las causas de su muerte. Tarpley, un jugador con un paso tan fugaz como fulgurante por la liga, llamado a grandes logros y como tantos y tantos otros, con una cabeza que terminó por ser su peor enemigo. Jamás sabremos lo que hubieran podido ser los Dallas Mavericks con el equipazo que tenían en su momento y con un Roy Tarpley al 100% de sus posibilidades. Quizá ese sea el encanto de su errante figura y el recuerdo que se nos ha quedado a todos como uno de los mayores what if en la historia de la NBA y, por supuesto, en la historia de los Mavericks. Hasta aquí la figura de Roy Tarpley. Os emplazo para dentro de 7 días en la sección El peso de la historia de Buzzer Beater. Pero antes, recordad, el próximo martes un nuevo episodio del podcast. Hasta entonces, feliz semana.